todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de técnica, esta vez cañerísimo, me encanta y sobre todo tomároslo con mucha calma porque este es de los movimientos que generan más flatos o puntos o como le llaméis, puntitos que se ponen por no respirar en condiciones, ni saber respirar, que se nos ponen así unos puntos de dolor. Pero bueno, vamos a ello. Va a ser el shimmy twist. Recordamos que hemos hecho un montón de twists con las rodillas, hasta ahora, de shimmies. Hasta ahora todos los shimmies eran o hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo, etc. Hay variaciones. Pero este shimmy se va a hacer con twists. ¿Qué era un twist? Lo recordamos, ¿vale? Recordamos lo que era un twist, que sería piernas abiertas a lo largo de la cadera y empujábamos con mi pie derecho, mi cadera derecha hacia atrás y como consecuencia mi cadera izquierda se va hacia adelante y al revés, aquí. Vale, esto nos lo miramos y ahora simplemente es controlar de aquí que no se nos escape, respirar y estar muy relajadas. Lo que hacemos con los deditos sobre todo es agarrarlos al suelo, recordar como garritas. Y lo que se está moviendo aquí son los dedos, no las rodillas, ¿vale? Las rodillas relajadas, apretadas, pero, o sea, apretadas, bloqueadas, pero relajadas, ¿sí? Aquí, muy bien. Y un poquito más rápido. Recordad lo del palo de escoba, si se nos escapa mucho nos sujetamos. Y un poquito más rápido. Y este es el shimmy twist. No tiene más truco, solo práctica, de verdad no tiene más truco. Lo voy a hacer al espejo a ver si se me ven bien los pies. Me voy a poner, yo creo que se me ve por aquí. Vale. Repasamos. Piececillos agarradetes y me vengo. Siempre hacia atrás, recordad que la fuerza siempre está hacia atrás. Espera, voy a recoger para que me veáis bien. Vale, cuando hagáis esto una vez o dos me entenderéis a lo que me refiero con lo del flato, ¿vale? Yo aún así se me olvida, ahora no me ha dado, pero me suele dar porque se nos olvida respirar, estamos tan concentradas en el movimiento e incluso en seguir la música que se nos olvida respirar en condiciones sin bien. Recordad que la postura de danza oriental la que hacemos de abrir costillas para respirar con la parte superior, aislar la parte inferior y que no nos afecte ese movimiento a la respiración, poder respirar tranquilamente. Me voy a poner más cerquita, espera, aquí que se me vea bien por detrás y voy. Me pongo aquí, bueno, mejor ahí. Ahí estamos. A ver, este movimiento, como todos los shimmies, es mucha práctica, sobre todo, pero entender la técnica del twist. Entonces, os recuerdo, primero tener el twist súper asimilado y luego atreveros con este. Pues eso es todo. Si os ha gustado, like al vídeo, suscribíos. Tenemos habilitada la opción de donativo, tanto por PayPal como por Bizum. Y espero y deseo veros en el próximo vídeo y sobre todo que seáis súper felices.